Hola, sean bienvenidos bricólogos. El día de hoy les enseñaremos algunas ideas para construir un generador eólico en sus casas utilizando herramientas básicas y materiales de fácil acceso. Si sientes que por tu jardín corre una brisa muy fuerte que, independientemente de lo molesta que a veces puede ser, supones que se puede aprovechar para producir electricidad en tu hogar, entonces estos 5 modelos de turbinas eólicas caseras te harán alucinar por su eficacia y bajo costo. Vamos allá. Puesto 5. Generador eólico con un ventilador de pie. De seguro todos tenemos en casa un ventilador roto que dejamos abandonado en un garage o en cualquier otro lugar apartado de nuestra casa. Pues si ese es el caso contigo, te tengo buenas noticias. Pese a que ningún ventilador está diseñado originalmente para funcionar como generador eólico, lo que provoca que su eficiencia y capacidad de producción de energía sean muy limitadas, es posible aprovechar la modesta electricidad que generan para cargar baterías pequeñas como de móviles u otros dispositivos de baja potencia. Si te interesa este proyecto, comienza por desarmar tu ventilador. Si tienes uno que sea de pie, mucho mejor, así no tendrás que construir una torre para sostenerlo. Debemos desarmar la carcasa para extraer el motor. Cuida mucho los cables que están conectados al mecanismo de giro, porque con ellos los conectaremos al cable que cargará nuestros dispositivos. Extraemos el mecanismo junto con el motor y por último debemos desarmar este para extraer el rotor. Para que la turbina eólica sea funcional debemos imantar el rotor, algo esencial y que caracteriza a la mayoría de los generadores eólicos. Estos utilizan motores de imanes permanentes que pueden generar electricidad con muy poco desgaste. Como el motor de un ventilador no es de imanes permanentes, lo convertiremos en uno. Para ello le colocaremos un imán a la medida del rotor y marcaremos su perímetro con un fibrón. Debemos repetir este paso 3 veces con otros 3 imanes que deben ir uno en el lado opuesto de la primera marca y los otros 2 en los costados. A continuación, fijar el rotor en un tornillo de banco y con una moladora angular cortar sobre las marcas realizadas. Debemos generar 4 baches lo suficientemente profundos como para que con un poco de pegamento podamos fijar los imanes dentro del rotor, asegurándose de que tengan la misma polaridad en los lados opuestos. Ahora debes tomar el estator y cortar el cúmulo de cables del enchufe del ventilador, ya que no los vamos a necesitar, pero conserva los 2 cables que separaste del mecanismo de giro. Con esto ya tenemos el 80% del trabajo hecho. Lo único que falta por hacer es volver a colocar el rotor en el motor y fijar las piezas de nuevo, deteniéndote un momento para pasar los cables hacia afuera y empalmarlos a un nuevo cable que hará de cargador. Ignora el mecanismo de giro y vuelve a poner las piezas plásticas en su sitio y las aspas del ventilador pero sin su protector. Agrégale una cola improvisada y con esto hecho ya puedes llevar tu generador eólico al patio y probar su potencia con un multímetro o empezar a cargar todos los dispositivos que quieras. Puesto 4. Aerogenerador Savonius portátil. La turbina eólica del puesto anterior es genial por lo fácil que es de hacer y por los pocos componentes adicionales que necesita para construirse. Pero es evidente lo alfeñique que es y lo molesto que sería transportarlo de un lugar a otro solo para cargar un celular. Pero eso no ocurre con esta turbina eólica de eje vertical. Pudiéndose armar como un rompecabezas, este generador Savonius se ve muy elegante una vez terminado y puedes llevarlo a todos lados para cargar tus dispositivos, pudiendo incluso accionarla con solo tus soplidos. Para construirlo necesitarás fabricar sobre una plancha de plexiglas las siguientes piezas que ves en pantalla, además de unos deflectores de madera, un motor paso a paso que puedes extraer de una impresora vieja, junto con un capacitor y 2 rectificadores de una fuente de PC vieja. Los cortes de las piezas a medida sobre la plancha de plexiglas puedes hacerlo con un marcador y una sierra de mesa, una máquina CNC o una cortadora láser. Realmente no tiene por qué ser una tarea prohibitiva si dispones de las longitudes exactas. Si necesitas las medidas bien delimitadas, junto con un modelado en 3 dimensiones, puedes descargar el contenido en el enlace que te dejaré en el primer comentario. Cuando ya tengas todas las piezas y hayas cortado un tubo de PVC de 30 centímetros por la mitad, lo primero que puedes armar es el eje de la turbina.
Luego unir las bases circulares y acondicionarlas junto con los deflectores. Para unir el eje con las bases, coloque un tornillo, un cojinete 608 RS y la plancha circular. Ajustar luego con una tuerca común seguida de una mariposa y repetir con la otra plancha circular. Con esto hecho puede comenzar a colocar los deflectores de madera. Para la parte eléctrica, tome su motor paso a paso e identifique los pares de conductores con la mayor resistencia eléctrica ayudándose de un multímetro. A continuación, extraer el capacitor de una fuente de PC junto con dos puentes rectificadores. Medir que estos últimos sean funcionales y descartar los que no funcionen. Hecho esto, comenzar a soldar los pares de cables del motor paso a paso a los rectificadores. Los terminales positivos y negativos de cada rectificador se unen entre sí respectivamente. A continuación, alargar los contactos del capacitor y los terminales negativo y positivo del mismo se sueldan al negativo y positivo de cada rectificador. Un cable negro se suelda al terminal negativo y uno rojo al positivo. Ambos cables se conectan a un regulador de línea 7805 para mantener el voltaje estable. Por último, con unos nuevos cables negro y rojo que salen del regulador, se lo conectan a un puerto USB hembra. Con esto armado, solo resta posicionar el motor en la pieza de plexiglas destinada para él y el resto de componentes se pegan con silicona. Colocar la turbina eólica encima del motor y unirlo al eje con un trozo de manguera flexible. Ahora ya puedes comenzar a cargar tus dispositivos móviles en cualquier lado donde haya viento. Puesto 3. Generador eólico clásico con tubos PVC. Pero si lo que buscabas es un generador eólico de mucha más potencia para darle electricidad a tu casa y a no solo limitarse a mantener encendido tus gadgets, una turbina eólica bien aerodinámica hecha con tubos de PVC cortados es lo que necesitas. Si consigues un motor de mayor tamaño como el de una cinta transportadora, una rueda de hoverboard o de otro tipo que sea de imanes permanentes, recuerda los imanes en el rotor del puesto 5, junto con una tubería de plástico puedes construirte un generador eólico clásico de alto rendimiento. Para empezar, consigue un tubo de PVC de un diámetro considerable y lo vas a cortar longitudinalmente por la mitad usando una moladora angular. Luego lo volveremos a cortar en diagonal para crear una especie de trapezoide. Cada una de estas piezas serán un aspa de la turbina eólica y con 3 de ellas serán suficientes, aunque si lo deseas puedes agregar adicionales. A continuación vamos a unir las aspas en una superficie de metal o polea dentada con unas perforaciones previas para ponerle tornillos. Las aspas pueden adosarse directamente a su centro o sostenerse con unos perfiles rectos de acero con agujeros también. Sobre la polea dentada o la plancha de metal hacer los orificios concéntricos correspondientes al número de aspas elegidas. Ahora toca obtener el motor que transformaremos en generador y desarmarlo. Para separar su rotor y estator. En este caso usaremos una rueda vieja de un hoverboard, al que previamente cortaremos los cables pequeños y luego, ya con su estator separado, le haremos unos agujeros también siguiendo los patrones del eje de la turbina. Primero unimos el centro a los perfiles de acero con tornillos y tuercas, luego el centro con el estator del motor de la rueda hoverboard, ajustamos y volvemos a armar la rueda como antes pero sin la llanta. Aprovechando otros componentes del hoverboard crearemos el soporte para la turbina construida. Para ello nos serviremos de más perfiles de acero, tuercas y tornillos. Al final le atornillaremos una barra que junto con una tabla de madera con diseño a elección crearemos la cola del aerogenerador. Ahora ya podemos también unir las aspas de PVC al centro de la turbina. Para la torre fijaremos un caño al suelo y con un par de bridas uniremos el aerogenerador con el poste del suelo. Con esto hecho podemos liberar el giro de la turbina y observar cómo se desenvuelve frente al viento. El proyecto ya está casi terminado. Para la parte eléctrica, conectar los cables del motor a un diodo de bloqueo y este a un regulador de carga y batería para empezar a acumular energía para posterior uso. Estos componentes pueden construirse también o comprarse. Si quieres más detalles de esta parte, en el primer comentario te dejaré un enlace a mi página que explica cómo hacer las conexiones. Puesto 2. Aerogenerador de cubeta para bombear agua.
Todos sabemos que en zonas remotas, como en el campo, algunos servicios suelen ser de difícil acceso en comparación con la ciudad, y la preciada agua que tanto usamos es uno de ellos. Entonces, ¿por qué no aprovechar la energía del viento para bombear agua de algún pozo o arroyo hasta nuestro hogar aislado? Pues este generador eólico vertical, hecho con un balde, bidón o barril metálico, es bastante económico de construir y no requiere de la utilización de componentes electrónicos para funcionar. Para hacerlo, primero debemos ubicar un punto en el terreno que, al cavar en él, encontremos una fosa de agua subterránea a poca profundidad. Con un gran tubo de PVC fabricaremos el pozo y lo compactaremos con la tierra excavada. Luego debemos agregar la bomba manual que será accionada por el aerogenerador. La podemos construir fácilmente con un par de tubos de PVC más pequeños, unas juntas tóricas, trozos de cámara de aire, conectores y una varilla metálica. Observe que, al tironear por la varilla, el agua asciende por el tubo y sale lista para ser usada. Con esto hecho, ya puede empezar a preparar el sitio y fijar la bomba en su lugar. Primero construiremos el soporte del aerogenerador. Para ello, corte varios listones de madera y líjelos bien para evitar cortes en sus manos al trabajar. A continuación, deberá hacer 2 trapecios como se muestra en pantalla y unir bien los listones con clavos grandes. Luego, una los 2 trapecios con otros 4 listones de madera y clavos para que le quede una especie de banqueta. En el tope y en la mitad de la banqueta colocaremos 2 superficies plásticas con un orificio en el centro para que pase el eje de nuestra turbina eólica. Y hablando de eso, ahora toca volver a cortar tubos de PVC grandes en 2 mitades. Sin embargo, puedes fabricar las aspas de la turbina con un balde cilíndrico o con un barril de metal pequeño. Colocamos las mitades alrededor de un tubo más pequeño y los fijamos con pegamento instantáneo. Ahora, con un tubo de PVC del tamaño del orificio de la banqueta, 2 cojinetes de su diámetro interior y una varilla de madera, crearemos el eje de la turbina. Luego, con 2 cilindros de plástico con perforaciones en su centro y huecos concéntricos a 1 centímetro de su perímetro, colocaremos y pegaremos algunas astillas de madera. Este será el mecanismo de accionamiento de la turbina. Además, colocaremos una varilla metálica que atravesará uno de ellos y otro disco con una manija pequeña en el extremo opuesto. Con esto hecho, comenzamos a colocar todas las piezas en su sitio. Para el mecanismo agregaremos un segundo travesaño debajo del primero de la banqueta y colocaremos la varilla metálica con la polea casera tocándose con la otra unida al eje para transmitir la energía. Luego agregaremos bridas para que la cosa entera no tambalee. Pintamos todo si queremos que el sistema se vea bonito y creamos un soporte improvisado donde está el pozo con la bomba manual para colocar el generador eólico arriba. Esto bien podría no ser necesario si el terreno no es muy problemático, quizás con un par de tensores sería suficiente. Para acabar, agregamos un gancho a la manija del mecanismo de poleas y lo unimos al otro extremo de la varilla que bombeará el agua. Como resultado, con un par de brisas tendremos tanta agua como necesitemos para regar cultivos u otros proyectos de la granja. Puesto 1. Generador eólico Lens 2 con ruedas de bicicleta. Y qué mejor forma de terminar este top 5 con la que considero la turbina eólica con la mejor relación eficiencia-costos. Me refiero al generador eólico hecho solo con ruedas de bicicleta y planchas de aluminio. El aerogenerador Lens 2 se caracteriza por tener un conjunto de aspas en forma de S que permiten una mayor eficiencia en la captura del viento y un doble rotor que lo vuelve más ligero y compacto. Existen muchos modelos de Lens 2, pero este en particular lo puedes hacer con tan solo $30 estadounidenses, bastante barato. Sin embargo, debes saber que si bien es una turbina que requiere pocos materiales para hacerse, se deben realizar medidas muy precisas para obtener un resultado funcional. Por cuestiones de tiempo no las detallaré aquí, pero en el primer comentario de este vídeo te dejaré el vídeo original de Open Source Lautech y una guía paso a paso con las medidas exactas traducidas al español, junto con las plantillas para hacer los cortes. Empieza por imprimir el par de plantillas, únelas y haz unas marcas con ellas en la mitad de una plancha de aluminio. Retiramos los trozos de metal que sobren y hacemos lo mismo con la segunda mitad de la plancha. Solo que a diferencia de la anterior, deberemos hacer algunos agujeros indicados en la misma plantilla.
Este proceso hay que repetirlo con otras 5 planchas de aluminio y doblarlas en sus respectivas mitades. A continuación, en otras 4 planchas, marcar 1 centímetro en ambos extremos y hacer más marcas de cortes en determinadas posiciones, también a ambos lados. Luego tocará hacer algunos agujeros con taladros en las zonas delimitadas indicadas. Hacemos unos dobleces en los extremos laterales y luego enrollamos la plancha y la ponemos en posición vertical. Este es el momento en el que debemos colocar una de las planchas con las marcas de la plantilla encima y encajarlo ayudándonos de las marcas de corte que hicimos anteriormente. Cerramos con la otra mitad de la plantilla y dando todo vuelta repetimos el proceso con otra plancha con las marcas de la plantilla. Al final recortaremos los excesos de metal con un cúter. Ahora toca reforzar la recién formada aspa del aerogenerador, colocando un triángulo de metal adicional y haciendo más agujeros para colocarle remaches pop. En una nueva plancha de aluminio dibujar varios rectángulos y hacer agujeros en los vértices. Luego repetir el doblez en triángulo como en láminas anteriores y así formada colocar dentro del aspa para formar el ala. Realizar más agujeros y reforzar con remaches pop en función de los ya realizados en la plancha anterior hasta cubrir toda el aspa. Continuamos con este proceso ahora en el tope y en la base del aspa, haciendo más agujeros en zonas específicas y agregando los remaches pop. Ahora es el turno de las ruedas. Hacemos 3 agujeros verticales y equidistantes en una rueda de bicicleta sin llanta, y en uno de ellos colocamos un tornillo, el aspa construida y una tuerca. Como con una sola unión no bastará, movemos el aspa hasta que quede secante a la rueda. Hacemos 2 agujeros nuevos y colocamos tornillos, el aspa y una tuerca en cada agujero nuevamente. Como imaginarás, ahora debemos repetir el proceso otras 5 veces hasta ocupar la rueda con otras 2 aspas y una segunda rueda con 3 más. Unimos ambos conjuntos y los fijamos bien con más tornillos y tuercas. Y listo, ya tenemos nuestro aerogenerador Lens 2. Para la parte eléctrica existen 3 posibles configuraciones para esta turbina. La primera de ellas involucra una vieja conocida, el motor de una rueda de hoverboard, solo que esta vez uniremos el rotor a una correa para que gire y genere electricidad de forma separada a la rueda de bicicleta de base. Puede utilizar las mismas conexiones eléctricas del puesto 3 en este caso. Sin embargo, si no tienes ruedas de hoverboard, puedes utilizar también un motor de bicicleta eléctrica o un alternador de motocicleta. En conclusión, estos fueron 5 generadores eólicos que tú mismo puedes construir. Espero que estas ideas te sirvan para inspirarte a emprender el tuyo propio. Recuerda que una turbina eólica es un proyecto que vale la pena probar, ya que chatarra en nuestras casas y viento son cosas muy abundantes que para nada vale la pena desaprovechar. De cualquier manera, esperamos que hayas disfrutado del vídeo. No olvides suscribirte a mi canal si aún no lo hiciste y no dudes en compartir esta valiosa información en tus redes sociales. Por mí eso ha sido todo y aquí me despido. Hasta la próxima, bricólogos.